Así que nosotros estamos empezando ya el programa en este momento para darle a ustedes esta información de el mes de septiembre, que es el mes del testamento. Entonces, hoy nos acompaña parte del equipo del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León. Y aunque el mes de septiembre es el mes del testamento, el tema de hoy son temas relacionados con el instituto: juicio sucesorio de intestado y juicio testamentario. Sí, ya está conmigo la licenciada María del Pilar Romero Díaz, directora foránea del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, y está conmigo también el licenciado Fausto Salazar Villarreal, defensor público de la Dirección Foránea adscrito al 9º Distrito. Bienvenidos, licenciados. Buenos días, gracias Alejandra por la invitación que nos brindas al Instituto de Defensoría Pública, este espacio, así que hay que aprovecharlo para hablar de lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Lo que es el mes del testamento y del juicio sucesorio de intestado. Son servicios que presta el Instituto de Defensoría Pública, ¿verdad? Recordando siempre que nuestros servicios son de manera gratuita, únicamente reunir los requisitos para poderse dar ese trámite. Bien. Como lo dijiste, ¿verdad? Es el mes del testamento. Bien. ¿Qué es un testamento? ¿Cuál es la función del testador? El testamento es un acto personalísimo, revocable y de la forma libre que el testador puede dejar a quien él quiera todos sus bienes. Excelente. ¿Sí? Revocable porque lo puede cambiar en cualquier momento. Personalísimo porque él tiene que acudir de manera personal. Bien. ¿Sí? Libre porque son decisiones propias de él. ¿Ante quién? Ante el notario público que él decida. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. ¿A partir de qué edad puedo hacer un testamento? ¿A partir de qué edad? Aquí en el Estado de Nuevo León nuestra legislación lo prevé desde la edad de 16 años. ¿Sí? A partir de 16 años, ¿quiénes no pueden testar? Pues aquellas personas que sean menores de 16 años y no estén en su cabal juicio. ¿Sí? Pero de ahí, de los 16 años libremente, ellos pueden llevar a cabo su testamento. Varía de un estado a otro estado. Bien. Hay estados que manejan que a partir de los 14 años. Hay estados, como siempre lo hemos pensado, ¿verdad? La mayoría de edad, que son los 18 años, y creemos que es la edad precisa, ¿verdad?, para poder llevar a cabo un testamento. Pero aquí en el Estado de Nuevo León es a partir de los 16 años. La gente pudiera pensar que a los 16 años, pues, ¿qué tendrían que dejar en un testamento? ¿Qué se puede dejar en un testamento? Porque yo tendría que hacer un testamento, o sea, ¿qué es lo que puedo yo dejar a otras personas? A esa edad de los 16 años, yo considero que en lo personal es cuando en su momento le hayan hecho una donación a ese menor, ¿sí?, de 16 años, y él ya pueda dejar testar ante un notario público que ese bien inmueble o ese bien, ya sea pues alhajas, dinero, en lo económico, sí, testarlo a quien él quiera. Bien. Y estos, déjenme le comento, y bueno, hago también, vaya, incrementando la información, pues lo digo porque, y yo creo que también se piensa desde los 16 años, porque pues nadie tiene la vida comprada, ¿verdad? Nadie sabe cuándo vamos a partir de este plano terrenal, y por eso es que todos debemos de tener esa conciencia, ¿no? Sí, esa prevención. Perfecto, sí, esa prevención. ¿Qué pasa si una persona fallece y dejó un testamento? Ya se hizo la parte del testamento, ¿qué va a pasar con esto? Cuando fallece la persona, aquellos que se consideran herederos o familiares directos, pues van a acudir ante un notario, ¿verdad?, o ante una autoridad judicial para llevar el juicio sucesorio testamentario, porque se puede llevar de manera administrativa ante un notario público o ante la autoridad judicial el juicio sucesorio testamentario. Se da la lectura del testamento, se da la albacea también, porque la albacea es aquella persona que va a ver que la última voluntad del testador se lleve a cabo, se cumpla. Y la administración de esos bienes también, cómo van a ser repartidos, que van a ser repartidos a la voluntad del testador.
Perfecto, ¿de quién hizo el testamento? De quien hizo el testamento. Ahora viene la pregunta que nos va a abrir los ojos a todos y que le va a quitar la venda, porque mucha gente, no, ¿yo para qué? No, yo después, no sé qué. ¿Qué pasa si una persona fallece y no dejó un testamento? Bueno, cuando cuando una persona fallece y no deja testamento, habría que abrir un juicio sucesorio intestado. Aquí la diferencia del juicio sucesorio testamentario, pues que en el testamento el testador pues ya nos indicó quién va a ser los herederos, cuáles son los bienes que va a dejar y a quiénes se los va a dejar. Y en el intestado pues habría que resolver estas particularidades en sus diferentes etapas, es decir, ¿quiénes van a heredar en este supuesto? Pues nuestra legislación dice que van a heredar las personas más próximas o los parientes más próximos. En este caso serían cónyuges, concubinos o hijos. A falta de ellos pues serían los ascendientes, es decir, los padres. O en su caso los colaterales hasta en cuarto grado. Esto significa que todos ellos tendrían que estar de acuerdo, por así decirlo, dentro del procedimiento en cuanto a el señalamiento de los bienes que se quedaron intestados, también quién va a ser en albacea, también cuál va a ser la forma de partición y adjudicación de estos bienes, ya que si uno de ellos no se encuentra de acuerdo, que es lo que muchas veces pasa, este procedimiento o este juicio puede durar o demorar mucho tiempo. Caray. Pero esto que nos está explicando el licenciado Fausto es si usted no hace el testamento, ¿verdad? Exactamente. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y la gran diferencia también cuando se lleva un juicio sucesorio de intestado, pues hay dos tipos, ¿verdad? El especial y el ordinario. ¿Cuál es la diferencia? El especial, la diferencia entre el especial y el ordinario. El especial es cuando todos están de acuerdo, si todos aquellos que se creen con derechos denuncian el juicio sucesorio de intestado, ¿sí? Y están de acuerdo en que van a ser repartidos esos bienes de manera proporcional. Bien. ¿Sí? Y ordinario es cuando una de las partes no se encuentra de acuerdo. Caray. Y esto hace que se prolongue el juicio sucesorio de intestado. El no dejar un testamento trae esta problemática. ¿Y qué viene? Pues la desintegración a veces en las familias, andar buscando quienes se consideran herederos o notificarles en relación al juicio ordinario. Si no acude y no deduce el parentesco, no de sus derechos con el acta de nacimiento, ¿verdad? Que es la partida. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues a ese familiar le van a dejar salvos sus derechos para que los haga valer en su momento. Pero si existía una emergencia dentro de esa familia, por una situación que están pasando, pues ahí se va a ir atrasando, ¿verdad? El juicio. Entonces, sí es una problemática el que el ciudadano no deje su testamento, el que no elabore su testamento. Es su voluntad y debe de ser respetada. Aun y cuando se hacen testamentos, pues también se da, ¿verdad? La problemática en la familia, ¿por qué a mí me dejó esto? O ¿por qué a mí no me dejó? Pero pues es su última voluntad. Hay testamentos que son de manera universal, ¿sí? Y hay testamentos que pueden especificar, ¿cómo, compañero? Los legados, exactamente. Un testamento puede ser de estas dos maneras, como refiere la licenciada Pilar, puede ser de forma universal, es decir, yo le dejo a tal persona, le dejo a mi hijo, le dejo a mi cónyuge, todos mis bienes, bienes y derechos. Es importante también recalcar que no únicamente heredamos bienes, sino también derechos. Pudiésemos incluir en los testamentos una cuestión, yo creo que muy importante, que muchos dejan por alto, que es quién va a ser el tutor de nuestros hijos si nosotros fallecemos y ellos son menores de edad al momento de nuestro fallecimiento. Pues es algo obviamente que debemos de ponernos a pensar y pudiésemos integrar en nuestros testamentos. Interesante, eso no lo sabíamos. Sí, porque no podemos dejar fuera a los menores de edad, ¿verdad? Claro. Los alimentos, su educación, prevenir ese tipo de situaciones. Prevenir ese tipo de situaciones y pudiésemos en su caso también designarle bienes suficientes o medios para poder solventar obviamente tanto la crianza como el sostén económico de estos menores. Y un legado pues es un testamento en el que nosotros designamos específicamente, yo le dejo a mi hijo Juan el bien inmueble ubicado en la manzana tal, lote tal, tal ubicación. Yo le dejo a tal hijo tal bien, y así de esa forma damos certeza a nuestra última voluntad.
por medio del testamento. Ahorita estamos hablando de menores de edad, como ya lo comentamos, pues nadie sabemos hasta qué día vamos a estar aquí, ¿no? Y de pronto, pues bueno, conocemos de casos de personas que han fallecido muy jóvenes y que han dejado niños, hijos pequeños. ¿Qué pasa en el caso de que se tengan hijos pequeños y no tienen la edad para tomar decisiones, para hacer movimientos legales, y esto se deja a cargo a alguien, en este caso en el testamento? Se puede dejar a alguien a cargo del testamento, puede ser una albacea, o a su vez se le nombra un tutor a ese menor, quien lo va a representar en ese juicio. Porque yo recuerdo hace poco en el que varias de las empresas también hacen una cédula testamentaria por si algo les llega a pasar a los trabajadores, y hay a lo mejor algún seguro de vida o cosas del trabajo, ¿no? Prestaciones y demás. Y entonces nos estaban haciendo mucho hincapié en que en la cédula testamentaria pues no pusiéramos a menores de edad, que era mejor poner solamente mayores de edad, porque luego era muy complicado. Exactamente, Bien. porque tienen que hacer un nombramiento de tutor. Bien. Entonces sí es un juicio complejo. ¿Sí? Entonces, cuando volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si existe una necesidad que tenga una prioridad, pues hasta que no esté ese nombramiento de tutor, pues no van a poder obtener lo establecido en esa cédula testamentaria, o como en las cuentas bancarias. Claro, sí. También que se dejan. Entonces, ahí yo creo que por ese motivo, esa razón es que se dice, deje a mayores de edad, de 18 años, por eso dice hace rato, ¿verdad? Sí. La edad que nosotros consideramos prudente, ¿sí? Los 18 años, que ya tienen una identificación oficial, Claro. para poderse identificar y presentarse sin tener que tener o acudir a un juicio de un nombramiento de tutor. Bien, si yo en este momento quiero ir a hacer mi testamento y tengo hijos pequeños, pero luego no me pasa nada, ¿verdad? Y los hijos crecen, ¿después puedo cambiar mi testamento? El testamento lo puede cambiar en cualquier momento, Bien. ¿sí? Por eso es revocable, ¿sí? Perfecto. Es un acto revocable. Usted puede cambiar el testamento, Alejandra, puedes cambiarlo 1, 2, 3, 4, 6 veces, pero va a tener validez el último Bien, y que se encuentre registrado. perfecto. Ese va a ser el que va a tener valor. Ese es el que se le va a dar lectura, se le va a dar cumplimiento a la voluntad del testador. Claro. Sí. En la actualidad se viven muchos problemas relacionados con juicios con juicios testamentarios, ¿verdad? Hay mucha gente que está problemada con esto precisamente porque no hicieron un testamento a tiempo, ¿no? Así es. Híjole, ahí sí, pudiéramos hablar de un porcentaje en la actualidad, ¿cuántas personas hacen un testamento más o menos? Pues ahora sí que en cuestión de porcentajes es complejo. Caray. Es complejo porque por más de que se habla del testamento, se habla de la problemática de no dejar testamento, estamos hablando a lo mejor de un 60% que el ciudadano acuda a tramitar su testamento, Claro. ¿sí? O a veces también porque dicen, es que es costoso, Sí. ¿sí? Ujú. Es costoso, no tengo, o sabe que mi acta trae un error, hay que corregir esa acta. Entonces a veces son situaciones sí que se les va presentando al ciudadano, Bien. que le hace complejo para poder acudir ante un notario público o aprovechar el mes del testamento, ¿verdad? El mes de septiembre, que es el mes en el que podemos hacer esa diferencia en evitarnos todo este problema Así es. que hace un juicio testamentario. Así que por favor, pues tómalo en cuenta. Les agradezco mucho, licenciados. No, hombre, a usted, Alejandra, por habernos dado este espacio al Instituto de Defensoría Pública, y que recuerden que también en todos los municipios hay un defensor público foráneo. Gracias. Ante cualquier necesidad que presenten los ciudadanos, pueden acudir a las instalaciones de todas las oficinas de la Dirección Foránea, y también podrán ser orientados sobre lo que es el juicio sucesorio testamentario y testamento. El Gobierno del Nuevo León.